Hola, soy el Dr. Anthony Benítez Condeso. Bienvenidos a Bucomaxilo e Implantes, el espacio donde capítulo a capítulo les presentaremos información relevante sobre diversos tratamientos y novedosas técnicas en el campo de la cirugía bucal y maxilofacial, como también en la implantología. Antes de iniciar este capítulo, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video para llegar a más personas. Hoy tenemos un invitado especial. Tenemos el agrado de presentar al Dr. César Humberto Abad Villacrés. Él es especialista en implantología, magíster en docencia e investigación en estomatología y doctor en educación. Doctor Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te gusto, agradezco bastante la invitación que me haces acá a tu podcast. Vamos a ver qué sacamos de interesante en esta conversación. Muchas gracias, doctor. Es muy grato para mí y para quien nos sigue en el canal poder mostrar un poco de la experiencia, de su experiencia en la implantología, ya que tenemos pacientes que nos preguntan sobre ese tipo de tratamientos y nosotros queremos saber su experiencia en esa rehabilitación con implantes dentales. ¿Qué es lo que podría destacar en cuanto al tratamiento con implantes, doctora? Claro, mira, mayormente los pacientes que llegan a solicitar un tratamiento de implantes es porque les falta una pieza dental, ya sea de una manera inmediata por algún tipo de accidente que puedan haber tenido, o quizás porque ya por mucho tiempo han tenido piezas ausentes y se les brinda como una nueva alternativa de rehabilitación. Entonces ahí surge la implantología oral por intermedio de un mecanismo quirúrgico, y por una etapa de rehabilitación ya se le puede brindar al paciente una alternativa más de tener su pieza dental en boca, ¿no? Ajá. Sí, perfecto, doctor. Y justamente también algunos pacientes ya evalúan en el mercado la duración del tratamiento o de repente cuánto cuesta un implante, porque de repente su consulta ha recibido pacientes que venían preguntando específicamente por el precio. ¿Cómo usted aborda a estos pacientes cuando de repente vienen preguntando por el precio? ¿Cuál es su dinámica de atención en este caso? Correcto. Primero hay que entender que el tratamiento de implantes a comparación de los otros tratamientos odontológicos es superlativo, ¿no? Bueno, sobre todo los tratamientos que se manejan de manera rutinaria, ¿no? Entonces el costo va a ir dependiendo de cuál sea el tipo de, quizás la marca del implante dental que se le puede brindar al paciente, ¿no? Como las diferentes técnicas quirúrgicas que también se le puede brindar al paciente. Y esto, claro está, se decide previo a un diagnóstico que se realiza con algunos exámenes complementarios que se le piden. Así es. Sí. Perfecto, doctor. Y dentro de la rehabilitación con implantes también sabemos que hay pacientes que tienen alguna condición sistémica que de repente pueda generar preocupación en ellos al ser sometido a un tratamiento nuevo con implantes. ¿Qué usted considera como de repente una contraindicación absoluta o de repente relativa para que el paciente ingrese ese tipo de rehabilitación con implantes dentales? Siempre yo informo al paciente al momento de pedir un implante dental como tratamiento que existen 3 factores de riesgo que está justamente justificado por la parte científica, que es el tema de la placa bacteriana, que tiene que estar regida a su control de higiene dental, de cavidad bucal,
La segunda es el tema del consumo del tabaco. Y la otra pues es la diabetes, ¿no? Que son tres primordiales, no como contraindicaciones para colocación de implantes, pero sí de alguna forma tienen que estar netamente controlados porque el factor de éxito reduce un poco, ¿no? Así es. Y en cuanto a la experiencia que usted tiene ya con el tratamiento con implantes, cuéntenos sobre sus complicaciones o fracasos en este tipo de tratamiento con implantes. ¿Qué podría de repente ayudarnos, ¿no? Y de repente, pues usted sabe muy bien que las complicaciones hacen al especialista mejor. Y el que no tiene complicaciones, pues sabemos que no ha hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, en principio, bueno, hay que ver las complicaciones desde el punto de vista humano, ¿no? De que si es que existe algún tipo de complicación, nosotros como profesionales, y esto yo insto ya sea a mis alumnos o a los profesionales a tratar de dar una solución, porque el paciente de alguna forma viene para poder ser tratado, para poder ser brindado un tratamiento de salud, y si existe algún tipo de dificultad, pues no dejarlo abandonado. Y tienes mucha razón, Anthony. El que no hace nada no tiene ningún tipo de fracaso, ¿no? Sí, a ver, dentro de las complicaciones en implantología justamente va en la parte del postquirúrgico, porque cuando nosotros tratamos a un paciente, el paciente se encuentra anestesiado, se encuentra de una manera en la cual nosotros podemos manipular, podemos realizar las diferentes técnicas quirúrgicas, podemos hacer una excelente cirugía, pero posterior a ello viene el tema de los cuidados, ¿no? Y es cuando nosotros no lo tenemos al paciente cerca de nosotros. Yo considero que hay que manejar una buena farmacoterapia, a su vez también dar unas buenas indicaciones, y creo yo que con esos cuidados no hay ningún problema. Y a su vez también con el tema de los controles postquirúrgicos, ¿no? Sí, creo que va por ahí. Claro, es muy importante destacar esto porque las complicaciones en muchos pacientes, yo siempre digo a mis pacientes que el cirujano tiene el 60-70% de éxito del procedimiento ya realizado, pero el 30% va a depender del paciente. Y esto tiene que quedar muy claro porque algunas veces las recomendaciones que uno da al paciente no son tomadas con responsabilidad y ahí es donde caemos en cuadros de complicaciones postoperatorias, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que el paciente también tenga un compromiso durante este tipo de tratamiento. Yo en la propia experiencia he observado más complicaciones en cargas inmediatas y es por ello que incluso yo personalmente no realizo tratamientos de carga inmediata en cualquier paciente. Según su experiencia, doctor, ¿qué nos podría decir sobre la carga inmediata y sobre este tipo de tratamiento? ¿Será que usted lo aplica de repente en todos los pacientes? ¿Qué condiciones usted tiene para elegir un paciente y decidir hacer carga inmediata? Creo yo que la carga inmediata es una frase que yo lo puedo evocar, que sería: la carga inmediata es más una ansiedad que una necesidad, ¿no? Y hay que ver la manera indicada donde colocar. Sector antero superior, sector estético, creo yo que se podría hacer siempre y cuando abarque los criterios quirúrgicos para poder realizarlo, ¿no? Caso contrario, prefiero, hasta que la tecnología nos siga avanzando, digo yo, de que el implante sea reposado, descansado, ¿no? La carga inmediata, sobre todo, es cómo devolver la parte estética al paciente de una manera inmediata, como su propio nombre lo indica. Pero se puede hacer unas buenas provisionalizaciones que de repente puedan suplir a ello, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, doctor, de que se tiene que hacer carga inmediata cuando existan los criterios suficientes, ¿no? Dentro de ellos, si hablamos un poco desde el punto de vista técnico, la parte de fuerza o torque que ocupa el implante al momento de colocarlo, ¿no? Y a su vez también pues observar el tema de las regeneraciones que se puedan realizar, cómo se encuentra el tejido blando para poder darle todo lo que corresponde al perfil estético, etc. Entonces hay que evaluar. Entonces cuando el paciente viene,
creo yo que hay que tener mucha paciencia para poder explicarlo, de que si desea un implante hay diferentes formas, ¿no? No necesariamente viene el implante y colocárselo e irse a la casa, no va por ahí. Claro, claro. Muy clara su explicación, doctor. Y también resaltar un poco para los que de repente, los pacientes, ¿no? Que estén escuchando esta transmisión y de repente estén con la duda, ¿no? ¿Qué es carga inmediata, ¿no? Hasta incluso pues estamos hablando de un tema y el paciente no sabe qué es carga inmediata. Más o menos para poder representarlo, generalmente cuando se instala un implante se tiene que esperar un periodo hasta que se forme el hueso. Después de haber hecho esto, podemos rehabilitar al paciente con una corona, una prótesis. Ya cuando hablamos de carga inmediata nos referimos a la rehabilitación en un corto tiempo, en un tiempo bastante rápido. Y para eso se necesita que cuando colocas el implante, el hueso me ofrezca una traba mecánica bastante superior. Se dice que puede ser de repente unos 45 newtons de fuerza para poder rehabilitar al paciente ya con una corona. Es decir, que el paciente ya se va con su corona a la semana. Eso es carga inmediata. Entonces, en ese sentido, hay criterios que permiten decidir que el paciente puede entrar a esa rehabilitación y otros pacientes no. Entonces, en ese sentido, doctor, es muy clara su respuesta con respecto a carga inmediata. Y también me gustaría saber un poco sobre el tipo de injertos de repente que usted usa para pacientes que no tienen hueso, pero necesitan usar implantes. Por ejemplo, los pacientes que hayan perdido dientes en la región posterior, superior y haya la necesidad de poder recuperar hueso. ¿Qué hacer? Esto ya es más direccionado a los colegas de repente o a quien esté iniciando en el área de implantología, porque hay que tener mucha responsabilidad para poder decidir qué tipo de injerto usar, porque no todos los injertos funcionan de la misma forma, es necesario utilizarlos de forma combinada. Nos gustaría saber de repente en su experiencia, doctor, en esa región posterior, en el maxilar superior, qué tipo de injerto suele usar para recuperar hueso y ser sometido el paciente para una instalación de implantes. Bien, doctor. Creo que vamos a direccionar la respuesta tanto al paciente como a la parte de profesionales, ¿no? En cuanto a la parte de pacientes, se les puede mencionar de que el tratamiento de implantes no es cuestión solamente de colocar el dispositivo que asemeja a un tornillo, solo que tiene que tener una buena base, y esa buena base está distribuida en la parte del hueso alveolar. Cuando no tenemos lo suficiente, nosotros tenemos que de alguna manera tratar de conformar, agregar, crear esa estructura ósea. Entonces, para ello, ya pasando al punto de vista de respuesta profesional, existen diversos tipos de injertos óseos, ¿no? El gold estándar, el que es el más efectivo, vendría a ser el injerto autólogo, o sea, el propio de nuestro organismo. También existen otros injertos que son de derivados de bovinos óseos, animales. Claro, están debidamente pues, procesados, ¿no? También tenemos los aloplásticos, ¿no? Que de alguna forma ya con diversos tipos de partículas procesadas también derivan a una nueva formación de estructuras del hueso perdido. En este caso, ¿cuál es lo más apropiado? Nuevamente hay que hacer un diagnóstico. Sé que va a sentir o va a sonar repetitivo esto, pero yo creo que cada paciente es diferente su tratamiento, ¿no? Pero sí, el gold estándar es el autógeno, ¿no? ¿De dónde retiramos? Esa sería la pregunta, ¿no? Creo yo que podemos retirar la parte de la borla del mentón, podemos retirar parte de la línea oblicua de la mandíbula, ¿no? Que son, o de algún sitio de déntulo que presenta el paciente, ¿no? También existen otras partes del organismo donde uno puede retirar, pero ya son en condiciones mucho más severas, creo yo. Entonces lo que la tecnología en general busca es que ya no retiremos partes del organismo, sino comprar algo preparado
para así que la parte quirúrgica no sea muy mórbica, ¿no? O sea, no sea muy doloroso el postquirúrgico. Mientras menos traumático un tratamiento, mucho mejor. Perfecto, doctor. Claro, es importante también mencionar que los injertos van a tener una finalidad, formar hueso. ¿Para qué? Para instalar un implante, ¿no? Entonces, pero también tenemos otra línea, ¿no?, de la implantología, la cual ya utiliza el hueso que existe. Ahí es donde vemos los implantes inclinados, ¿no?, los implantes cigomáticos, los implantes pterigoideos. Por ejemplo, si no tenemos hueso y necesitamos hacer un levantamiento de seno, ya no lo hacemos y ahí utilizamos unos implantes inclinados. Entonces hay también esa opción de tratamiento, ¿no?, que se pueda realizar. Y en su experiencia, doctor, sabemos que la tecnología está llegando y nos está facilitando la vida en la planificación quirúrgica también. ¿Cómo usted evalúa eso, o saber si es parte ya de su rutina quirúrgica, ofrecer al paciente unas planificaciones virtuales, o saber si dentro de su rehabilitación utiliza la tecnología? Cuéntenos un poco sobre eso, doctor. Claro que sí. Mira, cuando empezamos la parte de la especialidad, empezamos con ciertos tipos de técnicas quirúrgicas que se llama mano alzada, de repente utilizando unos aditamentos confeccionados por nosotros mismos o por parte del laboratorio, que vendrían a ser las guías quirúrgicas. Pero sin embargo, en la actualidad utilizamos mucho el tema de la tecnología, las computadoras, el CAD/CAM. Entonces lo que ahora se le brinda al paciente es una cirugía guiada, en la cual el estudio por intermedio de las tomografías que se le manda al paciente a tomarse, en conjunto ya con la computadora, con la manipulación, ya se puede realizar una planificación en la cual sea mínimamente invasiva y mucho más sencillo de poder programarlo y colocar al paciente, ¿no?, los implantes dentales. ¿Sí? Claro, y eso pues da mucho beneficio, doctor, porque al hablar de cirugía mínimamente invasiva, pues también nos referimos a menos tiempo, ¿no? Si de repente tenemos un paciente donde vamos a rehabilitar con un protocolo superior y nos vamos a demorar unas 2 horas, con una planificación virtual de repente es 20-25 minutos. Así es, correcto. Entonces eso es muy favorable, porque si hay menos tiempo quirúrgico, la inflamación va a ser menor, la cicatrización va a ser más rápida. Entonces esos efectos son bastante favorables, sí, para el paciente, ¿no? Pero también hay que entender de que, o sea, la cirugía guiada, si bien es cierto, nos trae la tecnología, pero no siempre se da casi para todos los casos. Bueno, sí, en general para todos los casos, pero existen situaciones en las cuales de repente se tiene que tratar con la parte de la mano alzada. Claro. Por eso es muy importante, quizás a los que de repente desean hacer especialidades de implantología, no solamente tratar de evocar la parte novedosa, tener esa curva de aprendizaje, por supuesto, ¿no? Claro, si es necesario, es ¿no? necesario. En alguna complicación necesite realizar un colgajo y tenga que hacerlo, ¿no?, para poder resolver ese por situaciones quizás sencillas, entre comillas. Por ejemplo, uno tiene una buena planificación con el tema de la guía quirúrgica, uno quiere ingresar con el tema de la pieza de alta para poder colocar y para poder hacer la preparación, pero no ingresa porque la cavidad bucal del paciente es limitado, ¿no? Entonces, donde una cirugía guiada, de hecho que es muy buena, pero quizás desde el punto de vista de operar, ¿no?, de manipular, va a haber limitaciones que son de apertura bucal. Entonces ahí al paciente no se le puede dejar pues sin el tratamiento. Ahí es donde vienen quizás las otras técnicas que ya se tiene que ir aprendiendo, ¿no? Así es. Pero nada, ahorita la tendencia en la colocación de implantes es bastante sencilla para el paciente, ¿no? Es bastante sencilla para el paciente. Creo yo que una exodoncia, una extracción dental es mucho más fastidioso, porque el dolor no existe en un tratamiento odontológico bajo una buena anestesia, pero es un poco más cargado para el paciente una extracción que quizás la colocación de un implante dental. Así que anímense. Sí. Ya saben. Ajá.
Doctor, cuéntanos un poco sobre el desarrollo de toda su formación en implantología. Yo entiendo que usted ha pasado por varias escuelas, porque dentro de la implantología existe la escuela quirúrgica y la escuela conservadora, ¿no? Ahí hablamos un poco de repente los que hacen injertos, solo ven hacer injertos, y de repente los que no, y utilizan ahí los implantes inclinados. En su experiencia, en todo su desarrollo profesional, ¿a cuál escuela usted se adhiere más? ¿O de repente ha tenido mayor interacción con las dos? Mi pregunta es en ese sentido porque mi formación en el área de implantología en Brasil fue con dos escuelas. Una, la quirúrgica, es decir, yo para poder instalar un implante y si el paciente necesita hueso, realizaba injerto autógeno, realizaba semi-injertos, aloplásticos, etc. Pero también recibí una formación de la no quirúrgica, es decir, si el paciente no tiene hueso, yo utilizo implantes inclinados, implantes largos, ahí vienen los implantes pterigoideos, los implantes cigomáticos que no requieren injertos. Entonces, en ese sentido, doctor, si usted tiene experiencia de repente en esos dos tipos de tratamientos, y no sé si de repente es la misma percepción que se tiene o tuvo durante su formación académica en el área de implantología aquí en el Perú o de repente en otras partes, ¿cómo es la percepción que usted maneja en ese tipo de rehabilitación, doctor? Claro que sí. Por ejemplo, en un paciente en el cual pues no tiene mucho hueso donde colocar el implante dental, sí adoptamos los cigomáticos, los pterigoideos, ¿no? Y hay que ver también si colocamos o no colocamos regeneración. Entonces hay que ver varios factores. Yo creo que para poder hacer un buen plan de tratamiento hay que ver los factores, ¿no? Uno, la edad del paciente. Dos, sus condiciones sistémicas, sus hábitos, ¿no? Y hasta también, ¿por qué no mencionar la parte económica? Porque un tratamiento de repente cigomático son un poco más costosos que un tratamiento implantológico convencional. Entonces yo creo que hay que evaluar muchas formas para poder llegar a un buen plan de tratamiento. Definitivamente estoy de acuerdo contigo en la cual mencionas que si no hay estructura ósea, pues tratemos de colocarlo en los lugares donde sí existe un buen anclaje. Quizás no tan bien desarrollados, ¿no? Por la práctica quizás de información, ¿no? Porque quizás no sabemos, uno cuando no sabe como profesional, no brinda esas alternativas, como los implantes cigomáticos, Claro. ¿no? Ajá. Y justamente es una curva de aprendizaje, doctor, ¿no? Sí. Como podemos ver, también yo entiendo que también desarrolla docencia en la especialidad y se puede observar que es importante que quien esté aprendiendo a instalar implantes empiece también de esa parte tradicional. Ya los implantes inclinados sería pues un tipo de rehabilitación para alguien que tiene más expertise en el área de implantología, ¿no? Y se tiene que cumplir, como usted mencionó hace un momento, que es necesario pasar por esas fases, ¿no? De repente, para llegar a una cirugía mínimamente invasiva, necesitas haber realizado un colgajo, ¿no? Y después aprender la cirugía mínimamente invasiva y no saltar esos pasos, porque en algún momento vas a necesitar de repente resolver algunas complicaciones y vas a necesitar realizar colgados. Entonces es importante tener presente de repente eso, ¿no? Los grados o las fases que se tiene durante esa formación para implantólogos. Ya la fase de implantes inclinados sería una fase de tratamiento para alguien que tiene un poco más de expertise en el tema, ¿no? Correcto. Bueno, eso es para especialistas, ¿no? No todas las universidades en la parte de pregrado suelen enseñar la implantología oral. En las universidades donde en las que yo he estado dictando clases, como en la que actualmente me encuentro dictando clases, sí les enseño implantología, pero tiene que salir con una parte de perfil de estudiantes dentro del área que tienen que aprender a hacer un buen diagnóstico, ¿no? Por lo menos para que cuando un paciente llegue a su consulta sepan explicar al paciente
si es que es apto o no apto para poder colocar un implante dental. Ahora, la parte de las técnicas quirúrgicas sí hay que guardarlas quizás para una especialidad, ¿no? Claro. Muy importante, doctor, todo lo que nos ha mencionado, y yo creo que va a ser bastante productivo para los pacientes y también para los académicos o quien esté desarrollando esa formación en implantología. No sé si tiene algo más que agregar, doctora, en toda esta conversación. Pues hemos intentado responder algunas dudas que de repente pacientes ya tenían, y de repente con respecto al desarrollo de esta curva de aprendizaje en el área de la implantología también hemos mostrado un poco de lo que se hace, ¿no? Lo que la tecnología de repente está ayudando a hacer hoy en día con la implantología. ¿Algo que agregar, doctor, en ese sentido? Bien, nada, dirigido hacia la parte de los pacientes de que el tratamiento de implantes dentales es un tratamiento bastante efectivo, no temerlo. Cuando vayan a algún tipo de consulta odontológica, percatarse de que sea tratado por un especialista es importante. Eh, no está mal decir de que un colega odontólogo pueda hacer un diagnóstico, ¿no? Pero siempre es bueno que pueda ser tratado por un especialista, ¿no? Claro. Correcto. Posterior a ello, de que es un tratamiento bastante no doloroso, es bastante rápido con la nueva tecnología que se está manejando. Y bueno, en cuanto a la parte de los alumnos, en cuanto a la parte académica, nunca dejar de especializarse, nunca dejar de seguir de alguna manera actualizándose, ¿no? Porque en esto de la odontología siempre viene un constante avance. Así que nada, siempre hay que estar en cursos, en actualizaciones, en programas, diplomados, y yo creo que ahí está la base del éxito de un profesional. Muchas gracias, doctor César, por haber estado aquí, por habernos mostrado un poco de su experiencia. Sé que este tema es amplio. Claro que sí. De repente, futuramente podemos segmentar este tema de implantología y tenerlo nuevamente con nosotros, doctor. Sería un placer conocer un poco más sobre su experiencia en esta área de forma más específica, de repente en determinados puntos, ¿no? Le agradecemos, y también agradecemos a todos que están escuchando de repente esta transmisión, y pedirles que se puedan suscribir a nuestro canal y dejarnos sus preguntas, porque estaremos respondiendo estas preguntas. Y nada, muchas gracias por por nuevamente la invitación, que nada, todo sea un éxito, todo lo que está desarrollando. Creo yo que estas pequeñas ventanas virtuales hacen de que de alguna manera el paciente sea más informado, tanto la parte académica también sea más informada, y podamos desarrollarnos mucho más. Gracias. Gracias, nos vemos.